Economía, muy buenas tardes. Es un gusto que vuelvan a sintonizar Extra TV 42 y este es su programa Extra Economía. Hoy estamos con el analista financiero y económico Daniel Suchar, que nos va a hablar acerca de qué pasó con los proyectos que están vinculados al tema del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Daniel, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, María Azul. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado con esos proyectos? Se había dicho que 6 proyectos estaban amarrados al crédito del fondo, pero se aprobó el crédito del fondo. ¿Y qué pasó con esos proyectos? A ver, lo que ha sucedido a lo largo de este año 2021 es que el tema del acuerdo con el Fondo Monetario ha marcado la agenda legislativa prácticamente para poder poner en el tapete ese 4,4% de reducción del déficit fiscal frente al Producto Interno Bruto para poder sanear las finanzas públicas en Costa Rica. Eso, digamos, es el punto inicial de todo esto. Recordamos en septiembre del año pasado que hubo un acercamiento, yo le llamo el 1.0 porque fue un desastre. Entonces, en noviembre se hacen las mesas de diálogo, sale el 2.0, reuniones en enero, ¡pum! Digamos que el 1 de febrero arrancan esta carrera que yo no sé si es de tiempo, si es de resistencia, la verdad que no lo sé muy bien porque pareciera que es el que resiste más, a ver cuántos de esos 9 proyectos van a estar aterrizando como debe ser. Ya hoy estamos con 6, sí. O sea que hay otros que han deambulado por la Asamblea y que no llegan a buen puerto, como ha sucedido en todo el resto de proyectos fuertes que puedan tener algún tipo de cambio estructural en nuestras finanzas públicas. No estoy diciendo que no hayan sido aprobados otros proyectos pequeños, pero no son de ese impacto que se necesitan en las finanzas públicas. Solo tenemos ese empleo público. Sí, y obviamente empleo público, la columna vertebral más importante, porque es la carta de presentación de este acuerdo con el fondo. Recordemos, por eso iba haciendo el barrido histórico, en el cual en la segunda parte, o en el 2.0, la carta más fuerte es empleo público, que alcanza por encima de 1 y pico % de esa reducción. Recordemos que están lo de la casa de lujo, premio de lotería, el tema de las remesas, está el tema de los superávits de algunas empresas que ya vamos a ir analizando cada uno. Pero al final el fuerte, el caballito de batalla tiene que ser empleo público. Se puso empleo público y de hecho ha sido prácticamente la agenda de los últimos meses. Entonces, si bien hay 9 proyectos en el radar y si bien el Fondo Monetario dijo nos vemos en mayo de este año, sí. Ya en mayo de este año dijo bueno, todavía te doy ahorita, te dilato hasta octubre. Entonces ya sabemos que no íbamos a llegar a ningún lado y esto no tiene nada que ver con pandemia, ¿no? A veces hay gente que agarra la pandemia de excusa para cualquier cosa. Esto no tiene nada que ver con pandemia. ¿Se pusieron de acuerdo en la Asamblea? No. Y aquí hoy estamos prácticamente entrando a julio y no tenemos nada aprobado. Lo único que tenemos aprobado ahorita es que cuando vayamos a querer el crédito ya está aprobado. O sea, ya está aprobado, ya hubo un consenso. La semana pasada votaron 38 votos a favor, primer debate, de que vamos a tocarle la puerta al fondo. Está aprobado el crédito, pero se había dicho que estaban supeditados o condicionados a esos proyectos de ley que al final de cuentas no sabemos qué. Entonces no está autorizado, o sea, no hay plata. Al menos por el directorio, ¿verdad? Tienen que ratificarlo. Entonces no hay plata todavía. Entonces, si bien yo levanté la voz, al igual que muchos analistas, levantaron la voz, bien, un aplauso para que tengamos el crédito algún día, el crédito no llega. Y no ha llegado y la plata todavía no está, que es importante. Ni tampoco están las reformas estructurales. Entonces, prácticamente estamos en una tensa calma en estos momentos. ¿Hay préstamos? No hay préstamos. ¿Hay visto bueno? Sí. Ahora bien, Mauricio, ¿qué sucede hoy en Costa Rica? Costa Rica, y yo creo que, me vas a disculpar que meta este tema, pero Costa Rica hay una antes y un después, en el 2021, del caso Cochinilla, por supuesto, ¿no? Porque este caso, obviamente, un caso de corrupción, obviamente se están dando todas las pruebas, se amansa un montón de dinero, ustedes como diario levantaron no solo la voz, sino una gran cantidad de artículos comparando todo el tema de los números, etcétera, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en algunas entrevistas. Da un mal sabor de boca porque la gente dice, ahora ¿para qué queremos un crédito si hay este tipo de situaciones
pululando en claro, el tema. Claro, la confianza de cómo se manejan los dineros en Costa Rica. Los dineros. Entonces, por eso te decía, con tu permiso, tuve que mencionar el tema cochinilla porque al final sí cambia la percepción del manejo de la finanza. Ya se duda si se necesita o no la plata al final de cuentas o si es que hay algo detrás de esa intención. Y de hecho en las redes sociales, en el caso mío del portal, mucha gente me pregunta, ¿y qué van a hacer con esa plata? ¿No? Y es que la gente tiene razón, o sea, después de haberse descubierto todo este caso, ya todo el mundo empieza a cuestionarse muchísimas cosas. Incluso hay gente que me dice, ya yo no quiero pagar impuestos, que no es el deber ser de uno como ciudadano es pagar sus impuestos de la tributación, pero también existe ese mal sabor de boca, de decir, hey, estoy pagando para que vengan otros o muy pocos a amansarlo. Bueno, en fin, esa ha sido un poco la situación con la que hemos entrado en este segundo semestre. Apenas estamos unos días de julio, pero no tenemos nada en concreto y eso es lo que me preocupa. El primer debate, por supuesto, del empleo público ya se dio, ¿no? Ya se dio medio condicionado. Tenemos hoy una sala constitucional, un poder judicial que ya dijo voy a revisarlo y mandarlo a revisión porque le va a quitar poder al poder judicial o lo deja de ser esta república independiente que todos entendemos que va a pasar. Pero hay algo también ahí importante, Daniel, y es el tema de que esos proyectos sí impactan a la gente. Tal vez la gente lo ve como algo lejano, como eso no es conmigo, eso es un préstamo más, yo no tengo nada que ver en esto, pero no se están analizando tal vez el trasfondo de los proyectos. Lo que hemos trascendido tal vez es el de las cooperativas, ¿verdad? Que han levantado la voz contra los nuevos impuestos. Es que aquí, María Su, hay un tema que como analista uno lo tiene que decir. Si nosotros estuviésemos en el 2008, cuando el déficit fiscal no existía, de hecho había superávit fiscal, aquí nadie estuviese hablando de fondos ni estuviese hablando de reestructuración. Cuando se empieza a abrir esa brecha, ingresos no alcanzan con los egresos van galopando más rápido que los ingresos. Hoy tienes una brecha de 8,7%, 8% al final es desastroso, ¿no? Y tienes que cerrarla. La única forma de cerrarla es que los ingresos suban y que los egresos bajen. ¿Por qué? Porque no puede ser solo uno o solo el otro, ¿no? Y cuando hablamos de ingresos, más que todo es por impuestos, porque la recaudación ya sabemos que hay una evasión, pero hay, bueno, hay que esperar y ahí el tema tienes todo un problema. Entonces, cuando se hizo el plan fiscal, ¿no? Que el plan fiscal tenía las cuatro patas, dos de ingresos, dos de egresos. Regla fiscal por un lado, el acomodo del tema de la nómina pública, el tema del impuesto sobre la renta que fue ya escalonado y por supuesto impuesto de valor agregado muy mediático y todos lo sabemos. Desde el punto de vista matemático, estos primeros dos capítulos le han dado a la tributación más dinero. De hecho, este año llevamos un superávit primario acumulado, cosa que no existía hace 11 años en Costa Rica. Que es un balance entre los ingresos y gastos, sin contar el pago de intereses de la deuda. El pago de intereses de deuda, que eso va a ser en un buen rato y hasta el 2040, 2050, o sea que serán nuestros hijos los que van a estar definiendo eso después, porque vamos a tener que seguir pagando, vamos a tener que depender de eso. El tema es que hoy llegamos a un punto que estamos al borde de un precipicio, que alguien tiene que ceder, pero pareciera que todo el mundo quiere resolver el problema con la plata de los demás. Entonces, o estamos todos metidos o no estamos todos, o sea, no puede haber independencia. Entonces, cuando se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el fondo ya después del año 2000 ya no impone, como hacía en los años 80 y 70 que imponía, aquí ahorita no impone, el tipo dice, aquí está, ustedes vean qué me traen y a ver si a mí me sale la jugada. Denme ustedes la solución. Sí, denme ustedes la solución, yo no me voy a meter. ¿Okay? Lo que pasa es que si el fondo te dice, aquí tienes el menú. ¿Cuál menú? Pero un menú para que te guíes, ¿no? Como uno cuando hace una tesis, mira, me pasa una tesis para guiarme, bueno, aquí está la guía. En ingresos, en egresos y venta de activos también, ¿no? Si quieres hacer algo. Ustedes elijan. El gobierno costarricense, después de las mesas de diálogo, no sé qué, decidió unos en ingresos, otros en ingresos. En los ingresos hay unos que podrían estarse nivelando, como el tema de las cooperativas. Las cooperativas hoy en los certificados de depósito, en vez de pagar 15% de renta, pagan solo el 7%, ¿no? Entonces ahí estarías nivelándolo a 15%. Entonces la cooperativa, si bien es cierto, eleva la voz, estaría igual que todo el sistema financiero. Entonces
estás como Aunque la manejando... tesis de ellos es que no deberían de pagar nada porque No, no. son excedentes, que es un Excedentes, tema por eso. social, No, una organización. estamos hablando en la parte de las colocaciones. Ah, Ya las te voy con las colocaciones. excedentes, ya te voy con la parte de los impuestos. Doble gravamen, entonces. No, estamos hablando en las colocaciones. En los impuestos, en la parte impositiva de impuestos sobre la renta, las cooperativas tienen una naturaleza de cooperativismo, entonces no tienen utilidades, lo que tienen son excedentes. Y ahí hay otro problema, otro tanate, como se dice vulgarmente, y que por supuesto llega la palabra interpretación a jugar un papel. Pero hace poquito los habían grabado. No, lo que grabaron con el plan fiscal es que cuando usted tiene los excedentes, usted los reparte. Correcto. Y cuando los reparte, a Daniel y a María Su le cae una ganancia capital. Esa ganancia capital hoy está grabada que va gradualmente hasta un 10%. ¿Okay? Pero es una renta de capital. Entonces no se vería mal porque al final sigue siendo una renta de capital que todo el mundo está teniendo si yo tuviese una participación de dividendo de una empresa, etcétera, etcétera. Pues hay cosas que nivelan y hay otras cosas que son nuevos impuestos. Cuando vos tenés el impuesto a la lotería, por ejemplo, que ha dado mucho de qué hablar, yo personalmente le he dicho, mira, cuando usted va a cualquier lugar del planeta, usted se pega a la lotería y paga impuestos. O sea, donde tú vayas. Tú vas a México, vas a Estados Unidos, tú pagas impuestos. Hoy no paga nada. Aquí tú no pagas. Tú te pegas el gordo o el gordito y te llega completito. Yo lo oiga. No, amén. ¿No? Ahorita compramos algo tú y yo. Llega completo. Pero si pasa el proyecto, hay un 25% que se lo retiene el gobierno. La gente anda muy molesta, irritada, todo esto, pero al final no es dinero tuyo. O sea, al final nunca, o sea, ¿qué te molesta? Sino que fuiste lo que te ganaste, ¿no? Y al final, sí, es una renta de capital que se lo das al gobierno como si tuviese pegado Tal vez la molestia es cómo se administran los impuestos, porque volviendo al caso de la cochinilla, vemos toda la plata que va para el CONAVI y usted al final de cuentas ve todos los huecos en las calles y usted dice, ¿a dónde está la plata de mis impuestos? Es que por eso te decía, por eso quise ponerte ese ejemplo, bueno, ese ejemplo no, ese dato importante al principio de la entrevista, porque hay un antes y un después de la forma en que la gente está considerando el tema del manejo de la finanza pública, donde hoy en día la gente está molesta, irritada, está saturada y hace que todo esto sea un caldo de cultivo. Bueno, y repito, yo he explicado 1000 veces la parte de los impuestos a la lotería y la gente muy molesta. Pero cálmate, o sea, al final no es tuyo, o sea, simplemente te lo pegaste, ganaste, tuviste fortuitamente eso y como una ganancia de capital lo ganas. Ahora, ¿qué no me gusta digamos, de esa ley de lotería? Lo he dicho públicamente, aquí lo voy a decir. No me gusta que si no es la Junta de Protección Social, entonces nadie puede vender lotería en el país. Entonces, tienes un monopolio de la Junta. Entonces, a mí me gustaría que todos estos señores que puedan tener sus loterías tranquilamente se puedan formalizar. Entonces entro con el tema de informalidad, que hay 46% en Costa Rica. Formalizas a la gente, los invitas a que paguen sus impuestos, los invitas a que la gente pague la caja costarricense de Seguro Social. Entonces, si abres el proyecto de ley un poquito más y lo flexibilizas para que todo el mundo entre, a todo el mundo va a estar más contento, ¿no? El tema de la informalidad parece no estarse atacando mucho, a pesar de que son casi 1 millón de personas que están en esa condición. Mira, estamos hablando hace 5 días atrás, acaba de sacar el INEC el dato de desempleo y obviamente formalidad y todo esto. Y nosotros lo que necesitamos es que esos 46% que están informales vengan a la formalidad. Lo que pasa es que si tú los invitas y cuando llegan a tu casa los vas a espantar con metiéndole 10 años hacia atrás y unas cargas sociales que la persona se va a ahogar, definitivamente la gente no se está acercando hoy a la formalidad. Todavía es más preocupante que subió el desempleo en 9,000 personas con respecto al mes anterior. Nos dice que las cosas no andan bien. Y te voy a contar algo que todavía es peor. Es de los pocos países en que el desempleo no está bajando. Porque si tú te empiezas a dar cuenta, Estados Unidos, Francia, España, te vas a México, te vas a otros países, podemos aquí. Estamos estancados. Y lo que pasa, y ahí se están recuperando los empleos. Nadie está diciendo que la pandemia no está afectando. Estamos hablando de que el indicador de desempleo, que en algún momento estuvo por encima del 20% en unos países de primer mundo, otros países en vías de desarrollo, hoy están cercanos al 10 o al 4, 5, 6%. O sea, mira ahora, que China, donde fue el origen de todo esto, hoy tiene un desempleo del 3,5%. O sea,
3,5%. 3,5%. Yo tengo 16 años viviendo en Costa Rica. Yo todavía no conozco un desempleo a ese número. ¿Me explico? Entonces, no solamente es la pandemia, sino también decisiones estructurales. Volviendo al tema de lo del fondo, en el gobierno de Oscar Arias fue que estuvo más o menos en esos niveles. No, ya Oscar Arias ya los tenía un poquito por encima, ya de 7-8%. El caso de Don Abel, tal vez, por ahí. Por allá más atrás es a donde podríamos tener un poquito más de oxígeno, cerca de 4-5%. ¿Cómo se impacta con esos proyectos el tema de las remesas? Porque hay muchísima gente en Costa Rica, pues, ¿verdad?, que le envía remesas a sus familiares fuera del país. ¿Eso tiene algún efecto, estos proyectos, sobre lo que ellos envían o es sobre lo que ellos reciben? No, ese proyecto que es el tema de las remesas, no está inventando un nuevo impuesto, lo que está haciendo es que lo está incrementando. Acá el tema de las remesas, si bien mucha gente lo atañe a la remesa de la persona que vive aquí, vamos, hermanos nicaragüenses, hermanos salvadoreños, hermanos hondureños, que usualmente son los que más utilizan este tipo de remesas, a sus familiares, estaría sumándole 5 puntos porcentuales más. Entonces, lo que envían le van a grabar más, entonces obviamente el que recibe del otro lado, ya sea Managua, Tegucigalpa, etcétera, va a recibir menos dinero del otro lado. Entonces la ecuación empieza a no servir. Acá el tema, María Ciu, es que lo están haciendo parejo para todo el mundo sin ningún tipo de análisis técnico. Te voy a contar. Si yo tengo una remesa que va a estar grabada de 25% y le sumo 5 puntos porcentuales, me da 30. Pero si yo tengo una remesa que está al 5% y le sumo otro 5%, la tipa se va a 10. Entonces, acabo de multiplicar por 2 cuando tengo una remesa tan pequeña del 5% o un impacto, un impuesto sobre la renta, que el que tenía el 25%. Hoy un artista va a tener que dejar más plata acá en lo que se llama una ganancia capital, ¿no? La retención en fuente. Vamos ahorita con un tema también interesante. Son cosas que te pasan. Los reaseguros, ¿no? Por dar un ejemplo, los reaseguros es este ejemplo del 5 al 10. Y los reaseguros es algo que todas las empresas lo tienen y todos nosotros lo tenemos. Entonces te va a impactar directamente. Entonces, es ahí donde tiene que haber un análisis técnico de saber qué es lo que va a pasar, porque lo lejos que tú tienes que estar es o lo más que tú tienes que hacer es estar lo más lejos posible de aumento de impuestos para que el bolsillo del costarricense no se vea afectado. Hay otro tema polémica que es el de la renta global. Le decía que el tema de renta global, ¿cómo podría eso impactar tal vez a los trabajadores independientes, a los que son médicos, abogados, ingenieros, que no dependen de un patrono directamente, sino que ellos mismos son los que producen sus ingresos? Mira, cuando estuvimos en las mesas de diálogo, esas famosas que estuvieron durante 3 semanas ahí en el centro de convenciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí también, al igual que otras 200 personas. Porque se habla de renta global, pero la gente no entiende qué significa renta global. Es que es lo que voy a proceder a explicar. Cuando nosotros estuvimos ahí, como digo, hay más de 200 personas, o sea, no es Daniel solo, hay un montón de gente que estuvo ahí, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, aunque no me lo creas, ¿no?, en eso, porque la renta global es un procedimiento que le sirve a un montón de gente, a todos nos sirve, porque te facilita la tributación, la recaudación, el cálculo de impuestos, te lo facilita. Y entre más simple sea y entre más fácil sea para todo el mundo, mejor. Así de sencillo. Yo soy independiente. Pero unos pagarán más y otros pagarán menos. Es que ahí es donde viene la parte de abajo del carro. Porque por la parte de afuera todo el mundo bonito de renta global, vamos. Pero cuando vemos todo por dentro es donde está todo hecho leña y está todo oxidado. Claro, pero actualmente, por ejemplo, hay mucha gente que alquila una casa, un apartamento y hoy no paga renta, ¿verdad?, sobre eso. ¿Por qué? Porque está evadiendo. Pero bueno, no la pagan. Si ponemos renta global, en teoría, al tener que sumar todos los ingresos, terminaría pagando. O la misma gente que hoy no paga, no pagaría si pone renta global. Es que acá el tema es qué significa la renta global. Primero, la renta global tiene que, para que la gente entienda, global no tiene nada que ver con el globo terráqueo, porque el globo terráqueo es renta mundial. No es renta mundial. Eso sí, es lo correcto. primero. Global significa que de todos los ingresos que tú tengas, forma global, dentro de la jurisdicción costarricense, o sea, dentro del territorio, tú los vas a sumar y vas a pagar. Perfecto. Eso es lo más fácil que hay. Pero pongamos un ejemplo. Por ejemplo. Es que déjame terminar para terminar.
Pero la idea es que los independientes paguen lo mismo que el asalariado. No es el asalariado lo de los independientes. O sea, es que todo el mundo se nivele hacia abajo para que todo el mundo esté igual. Sí, porque hoy pagan Entonces, más. ¿qué es lo que pasa? Que con este nuevo proyecto, con esta nueva iniciativa que pusieron ahorita, hay gente dentro de los asalariados que ahorita va a salir perdiendo. Y es que la idea no es esa. La idea es que usted, el independiente, sea tratado igual que el asalariado. Por eso es que cuando usted va a ser independiente, le sale un viacrucis pagando aquí, pagando bien. Entonces la gente se molesta. No, se pone cabizbaja y dice, ya yo no puedo ser independiente porque se me va todo en patentes, en esto, en impuestos, no sé qué. Entonces la gente no quiere. La renta global, vuelvo a repetir, en buena teoría, usted debería sumar todo lo que tiene sus extractos y no hay ningún problema. Todo el mundo igual. Usted gana 3 millones de colones aquí como asalariado y usted gana 3 millones aquí y todo el mundo paga la renta y listo. Entonces, no hay una ventaja unos con otros. Eso se llama equidad, así es, pero no está. Pero en este caso tiene que sumar todos los ingresos, ¿verdad? Si es asalariado, tiene que sumar lo que le viene de salario, a eso le tiene, y hoy actualmente usted solo paga la renta sobre el salario. Entonces, actualmente lo que quieren hacer más bien es que sobre el salario ponen un impuesto, el salario tiene que sumarle el alquiler. Si tiene otro ingreso, no sé, de lo que sea, también tiene que sumarle. Y a todo eso tiene que irlo sumando y sumando y sumando. Todos los ingresos que tiene en el mes o en el año, no sé, creo que es en el año, entonces tiene que aplicar el impuesto, ¿no? Entonces, es ahí donde tiene que haber una cabeza pensante que diga, ¿de qué forma en la economía, que es una ciencia social, ¿no? Porque no es una ciencia exacta, es una ciencia social, diga, ok, ¿qué es lo más justo y qué es lo más equitativo para el país como tal? Entonces, si usted, vuelvo a repetir, si usted recibe 3 millones aquí y 3 millones aquí, todo el mundo debería pagar lo mismo. No puede haber una diferencia en esta cosa. Entonces, empiezan las excepciones, ¿no? La excepción, entonces, por eso se llama una renta global dual, porque hay unas cosas que no entran, por ejemplo. Ahora, porque si no está si no está dentro de tu giro de negocio, entonces no entra. No se puede grabar, o si se graba diferente. Es ahí donde empieza. Hay que conseguir un contador. A ver, si ya en el momento del impuesto de valor agregado yo recomendaba conseguir un contador, aquí tienes que conseguir el asistente del contador para que no se vuelva loco el contador. Eso nos lleva a otro tema, que es que estarían grabando los salarios de 683,000 colones, ¿verdad? Con renta que actualmente pagan los de 800,000, 809,000 para ir para arriba. 810 para hacer eso. Entonces, me están bajando el umbral. Sí, exacto. Y entonces, gente que hoy gana apenas si sobrevive con eso y ahora le van a deducir renta también. Es que por eso yo te digo, y lo vuelvo a repetir, la naturaleza y el espíritu de la renta global es que todo el mundo pague igual en los dos lados. O sea, pero no es el asalariado igual al independiente, porque sabemos que el independiente es el que tiene el problema. Es que el independiente se le resuelva de tal forma de que todo el mundo parejo por todos lados. Vuelvo y te repito, 3 millones, 1 millón, no importa, la cosa es que todo el mundo pague igual. Pero de este lado, los independientes tienen el camino más difícil, lo tienen mucho más difícil. En el caso de los asalariados no es que lo tienen muy difícil, es que no pueden hacer nada. O sea, simplemente a mí me llegó la plata, me la bajaron, colilla a la caja. No, entonces, claro, acá se podría evidenciar los temas de evasión, se podría ver los problemas de ilusión, ¿ok? No los justifico, no los argumento, no los comparto, pero los hay. Entonces te das cuenta que la gente ahí anda irritada. Daniel, porque el tiempo se nos ha acabado, se va muy rápido. Está el tema, también se habla de que si me van a grabar los intereses que yo genero sobre mis certificados de depósito. También se habla del tema de las casas de lujo. En casas mayores de 150 millones van a tener que pagar el impuesto y actualmente hay muchas casas en barrios de clase media que valen 150 millones y no son casas de lujo. No son casas como la de Amelia Solís. El tema de los impuestos a los certificados de depósito, eso ya existe. Lo que pasa es que van a subirlo del 15 al 16 y medio por 2 años. Entonces ahí eso sí es algo que la gente va a decir, mira, mejor agarro la plata y me voy para otro país. Porque no es que me voy para otro banco o financiera o cooperativa. Lo saco del país, que eso sí es peor todavía, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Y en el tema de las casas de lujo, yo te voy a ser sincero. Aquí yo no sé cómo esa ley, que es la ley más fácil que hay, no la pueden hacer. Una casa está registrada
en la municipalidad, o sea, nosotros todos pagamos impuestos. O sea, aquí o sea, a mí no me van a decir a mí que mi casa ahora vale más o vale menos si yo la pago hace 10, 15 Bueno, pero hay veces las municipalidades no hacen las valoraciones respectivas y usted paga menos de lo que debería estar pagando y no se hace la fiscalización. Entonces hay un tema de la municipalidad. Pero yo no puedo agarrar una casita pequeña donde hay un territorio gigante, ¿no? Porque sencillamente le alcanzó para pero como el terreno más la casita vale más de 150 millones, entonces este sí va a pagar casa de lujo. Entonces, acá hay un tema que se puede resolver rápido, de verdad, rápido. Es la construcción. ¿Cuánto cuesta la construcción? Que el problema... ¿Cuántas casas de lujo no pagan ahorita impuestos también? Esa es la otra parte, ¿no? Entonces, que hay un tema, de hecho yo lo he hablado con mi papá hace poco. Él me dice que a veces las municipalidades, ¿no? Sin decir ningún, tienen ese desfase. Entonces, el tema no es la ley, es la municipalidad. Pero lo que sí me parece a mí lo más sensato es el número que se declara en la municipalidad debe ser el mismo número que tenga Hacienda. O sea, ojo, si el número está malo, ya no puedo, o sea, ya es otra cosa. Pero si mi casa cuesta 100 millones de colones, está registrado en Hacienda, en municipalidad, es lo mismo que yo voy a decir en Hacienda. Mira, yo no llego al umbral de la casa de lujo. Esta compañera creo que la casa sí le da, ¿verdad? Sí le de lujo, ¿no? 6 millones de pesos, son dólares, claro, ¿no? 6 millones de dólares. Entonces, ella lo tiene que tener registrado así. Entonces, si está registrado así en la municipalidad, ¡pum! Pero estamos haciendo algo, estamos buscándole un problema a la solución. Que eso es lo que me preocupa. En vez de buscarle al revés, lo que estamos buscando es problemas a las soluciones. Hay cosas que se pueden hacer de manera rápida, hay algunos ajustes, hay algunas cosas que pueden emparejar la cancha. Nuevos impuestos complica el bolsillo del costarricense. Y por el otro lado, no hemos hablado de los egresos. Yo sé que me queda muy poquito, si no es que ya estoy sobre ya estamos sobre tiempo, pero... El egreso es muy importante, tener buena administración. Porque si nosotros no tenemos una buena administración, y no estoy hablando del caso Cochinilla. Se nos hace un déficit a nosotros mismos. Exactamente. El caso Cochinilla es el del 2021. Pero si nos vamos atrás es Trocha, si nos vamos atrás es Soresco, si nos vamos atrás Jamber, si nos vamos a Cementazo. O sea, como le dije yo le decía... Que dicho sea de paso, voy a tirar el comercial de que ninguno ha llegado a juicio. Valga la lo dijiste vos. Le agradezco mucho a Daniel la participación. Vamos a invitarlo tal vez de aquí a que se acerque octubre, o cuando ya en octubre, a ver si no corren la fecha para el próximo año, ya estaríamos en campaña política para conversar de estos temas. Esa es la parte que no quisiera entrar, porque sé que la campaña política va a tener eso. Muchísimas gracias, María. No, con todo gusto. Amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden escribirnos al Facebook, dejarnos sus comentarios y nos vemos la próxima semana en Extra Economía. Que tengan una linda semana.